Javier, nos hablas esta tarde sobre los puntos clave del sistema de riego para mejorar la rentabilidad del cultivo del pistacho y del almendro. Javier, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Alejandro. Lo primero, confirmar que se ve correctamente. Se ve perfectamente, Javier, así que cuando quieras, adelante. De acuerdo. Bien, pues la idea es completar esta jornada tan interesante bueno, pues agradezco este foro tan completo. Y bueno, pues de alguna manera hemos visto temas de nutrición, hemos visto temas de manejo en ecológico, hemos visto temas de materiales vegetales y modos de cultivo. Y de alguna manera nosotros entendemos que el sistema de riego es una pieza clave del puzzle donde, teniendo en cuenta todos los factores, o sea, no verlo el riego de una manera independiente, pues es una parte que nos ayuda muchísimo a mejorar la rentabilidad y sobre todo enfocando a estos dos cultivos. Como has dicho, pues me siento muy cercano, llevo muchos años trabajándolos y además ahora pues hasta en mi propia casa, ¿no? De hecho, esta foto es de mi plantación. Bien, creo que hay que tener 4 puntos clave importantísimos para obtener esa mayor rentabilidad y de alguna forma todos los productores tenemos que tener en la cabeza pues conseguir reducir nuestros costes, tenemos que intentar mejorar el rendimiento. El rendimiento, por ejemplo, pensando en pistacho, no solamente es hablar de cantidad, sino que es hablar de calibre, es hablar de más porcentaje de abiertos, es hablar de menos porcentaje, o sea, tener menos vacíos, eh, intentar que las becerías se acusen menos, es decir, hay muchos factores que afectan al rendimiento y que con el sistema de riego podemos conseguir de mejorarlos. Lógicamente, ya lo hemos dicho, o sea, hay muchos productores, yo también tengo secano y bueno, pues no todo el mundo tiene el agua que quisiéramos, entonces cuando tenemos poquita agua, pues se trata también de optimizarla, de dar algunas claves de cómo hacerlo, ¿no? Hay que no perder de vista que el impacto medioambiental nos va a dar duro, o sea, las políticas agrarias comunes, las subvenciones, estamos viendo, van a ir muy relacionadas y por lo tanto esto hay que tenerlo muy en cuenta y ajustarnos cuanto antes a esta legislación para conseguir ese mejor beneficio ahí, ¿no? Respecto a ayudas. Y luego estoy totalmente de acuerdo en lo comentado de que hay una tendencia importantísima de que en España se puede hacer ecológico de estos dos cultivos en la mayoría de zonas. Hay alguna zona limitante, ¿no? Por excesos de humedad y tal que se complica, pero que al final hay un valor añadido ahí muy importante en el precio que nos interesa a los productores. De alguna forma lo que buscamos es obtener pues, retornos rápidos de estas inversiones que no son pequeñas y mejorar nuestra rentabilidad en estos cultivos. Bien, cuando nos planteamos el sistema de riego en estos dos cultivos, lógicamente, pues, y la experiencia lo da, ¿no? Nos da la razón, es el riego por goteo, el sistema que mejor se adapta, pero aquí ya tenemos que diferenciar dos modos de hacer riego por goteo. Podemos estar pensando en riego superficial y podemos estar pensando en riego por goteo subterráneo, donde, bueno, pues tenemos en ambos casos dos tuberías. Aquí vemos un perfil de suelo donde las tenemos enterradas y aquí las tenemos encima, ¿no? Esto tiene unos pros y unos contras y unas limitaciones en algunos casos que los dos lo hace dos alternativas válidas para el cultivo de estos dos, o sea, para estos dos cultivos. Bien, cuando nos planteamos subterráneo, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Lo hacemos porque es un sistema que nos da la mayor eficiencia del mundo del riego. O sea, podemos tener eficiencias de más de un 95%. Estamos aplicando directamente el agua y la nutrición en la zona radicular y, por lo tanto, ahí solo que nos hace esa eficiencia y conseguir ahí un ahorro muy importante, tanto de agua como de nutrición porque estamos aplicando justo en el punto idóneo. No tenemos que mover esa nutrición hacia la zona radicular, ya la estamos aplicando ahí. Por lo tanto, conseguimos una mejor eficiencia y además somos más rápidos en corregir cualquier carencia porque estamos aplicándolo en esa zona cercana de absorción. Por otro lado, también se plantea subterráneo en muchos productores porque facilita mucho el manejo en ecológico de esas cubiertas vegetales, de ese no poder usar herbicidas, de poder pasar por encima a manejar esas cubiertas vegetales con desbrozadoras sin dañar el sistema de riego y porque simplifica muchos costes de mantenimiento y operación, como pueden ser daños con esa maquinaria, como pueden ser daños por roedores, por cazadores, etcétera. Al final se trata, como decíamos, de mejorar la rentabilidad reduciendo costes. Bien, como decía, no podemos plantearnos el sistema de riego
sin pensar en todo lo que rodea al cultivo, porque todo tiene relación y afecta al sistema de riego. Por ello, quiero tocar un poco para que deis esa vuelta de rosca y le deis la importancia que tiene el riego con todo lo demás. O sea, no penséis que es una pieza del puzzle que viene después de haber planteado lo demás. No, no, está muy, muy relacionado. El material vegetal es importantísimo porque no es lo mismo estar pensando en marcos amplios que estar pensando en marcos superintensivos. El punto de donde queremos colocar esas franjas continuas de humedad es diferente y por lo tanto el sistema de riego también lo va a ser. Tenemos que estar pensando en nuestro sistema de riego que a veces puede ser un perfecto complemento para utilizarlo también en riego antiheladas, ¿de acuerdo? Muchos vemos que es un hándicap en muchas zonas. Pues podemos aprovechar ese sistema de riego, hay soluciones para aprovechar el riego por goteo y a la vez que en invierno, en la época de heladas, podamos aplicar algún pequeño riego para cubrir heladas que, bueno, pues al final no sean demasiado altas, pero que podemos quitarnos parte de ese riesgo. Por otro lado, el tema de enfermedades y suelos, o sea, importantísimo. Hay que tenerlo muy claro y pensar en evitar esas asfixias radiculares, tener claro que cuando estamos en superficial estamos generando esa humedad en la zona de arriba, zona de superficie, y hay determinadas zonas de España que al final esto genera aumentar esa humedad y generar más riesgo de enfermedades. Es muy importante tener claro estas variedades más rústicas, como el autorredecado de agromillora que ha comentado, porque al final sí, se está intentando adaptar en secanos frescales, pero si tengo 1000 metros cúbicos de agua, se adapta perfectamente en un riego por goteo subterráneo y la planta va a ser mucho más eficiente y la ayuda con esos 1000 metros cúbicos va a ser muchísimo más que si lo pusiéramos en superficie. Creo que hay que tener muy en cuenta cuándo vamos a plantar a la hora de planificar ese riego. No es lo mismo tampoco plantear una planta raíz desnuda que una planta en maceta. O sea, ahí, por ejemplo, no podemos plantear un riego por goteo subterráneo plantando en junio en maceta. ¿Por qué? Pues porque la planta no se va a enterar, vamos a tener mermas y hay que cuidarla. Iríamos siempre a un riego superficial encima y posteriormente enterrar ya cuando tengamos un sistema radicular desarrollado. Es decir, nos afecta el material vegetal. El clima está muy condicionado al sistema de riego porque hoy día siempre equipamos, lo ideal es equipar las instalaciones de riego con estaciones agroclimáticas, donde estamos midiendo todas nuestras condiciones de nuestra finca en cuanto al frío, en cuanto al tema de las heladas, el tema de precipitaciones para restarlas de esas necesidades de riego, poder calcular in situ esa evapotranspiración de referencia y sacar las necesidades más reales que basándonos en estaciones climáticas lejanas, etcétera. Es un tema que, bueno, está muy cercano del sistema de riego y que se complementa con todos los controladores y equipos bueno, pues que se instalan en el sistema de riego. Vuelvo a incidir en el suelo, como mis compañeros. Es importantísimo analizarlo. Ese análisis nos va a dar la información real de si podemos ir a subterráneo, si no podemos ir, qué separación de goteros, qué caudales, dónde vamos a colocar la tubería. Es vital saberlo y ahí ya obtener luego pues información como es la capacidad de campo, el punto de marchiter, que por supuesto nos va a dar información de cómo manejar el sistema de riego. Obviamente pues equiparemos con tecnología, con sondas de humedad, para medir también además de la humedad la conductividad y saber si estamos haciendo la nutrición correctamente, si estamos midiendo el pH para también saber si estamos dando unas condiciones óptimas para que la planta absorba todos estos nutrientes. Es decir, el suelo no lo podemos olvidar, es fundamental, tanto por el diseño como por el manejo del riego. El agua de riego es otra parte importantísima, porque por un lado tenemos que analizarla para saber qué nutrición, qué salinidad, qué pH, porque va a afectar al manejo de la plantación, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la calidad de ese agua pues nos da mucha información de qué sistema de filtrado es el adecuado. O sea, teniendo esa cantidad de sólido en suspensión que tiene ese agua, tenemos una información que a la hora de diseñar el riego nos enfoca muy bien a acertar con el sistema de filtrado, ¿vale? Y luego, por supuesto, saber de qué disponibilidad de agua tengo y a partir de ahí, pues trazar estrategias de riego deficitario controlado, intentar ir a afinar y aprovechar al máximo el agua pues con soluciones como el riego por goteo subterráneo, etcétera. La sanidad también está vinculada con el riego. ¿Por qué? Pues porque hoy día las estaciones agroclimáticas que estamos suministrando, que están atadas al sistema de riego, al controlador del riego, también nos está
tienen software que midiendo esas variables de humedad relativa, humedad de hoja, temperatura, nos sacan modelos de probabilidad de tener ciertas enfermedades, que en el caso del almendro, pues estamos viendo las que nos está analizando y diciéndonos, oye, la probabilidad de tener monilia estás en un 60%, un 70%, y ahí tú decides si tratas o no tratas. Y todo eso te lo vuelve a dar esta tecnología que, como digo, está vinculada al riego. Obviamente, yo no se me ocurre nunca diseñar un sistema de riego sin saber cómo va a recoger la almendra, cómo va a formar ese árbol, en qué marco va a estar, qué superficie, qué manejo de cubierta vegetal va a tener, porque esto nos va a limitar muchísimo si vamos a optar a superficial, si vamos a optar a subterráneo, dónde colocar esas mangueras para no dañarlas, porque al final toda esta maquinaria está pasando, está pisando, me puede molestar, etcétera. Y me da unas pistas y me encamina muchísimo a qué solución de riego es la más idónea para ese productor. Por supuesto, la nutrición, no la puedo olvidar y está vinculadísima al riego porque, claro, es el vehículo a través del cual vamos a meter ese agua y esa nutrición. Es importantísimo jugar con tecnología que nos esté midiendo en continuo la conductividad y el pH porque vamos a evitar problemas de salinización y vamos a dar las condiciones óptimas para que la planta pueda absorber todos esos nutrientes al pH óptimo. Y esto lo hacemos de manera automática, sin tener que estar midiendo nosotros. Por lo tanto, también nos permiten hacer soluciones a la carta en función del estado fenológico en el que nos encontremos, porque son sistemas multiinyección, ¿de acuerdo? Aparte, nos dan más precisión y más seguridad, lo que nos hace ser más eficientes y así ahorrarnos mucho dinero en nutrición. Por otro lado, pensar en riego y en nutrición va de la mano de pensar en mantenimiento. O sea, tenemos que pensar que como nos compramos un coche y hay que cambiar el aceite, a los sistemas de riego también hay que hacerles un mantenimiento. El tener tecnología de este tipo, pues te lo facilita muchísimo, lo puedes programar y es como ponerte recordatorios de tengo que dar un tratamiento con ácido nítrico para limpiar porque hace mucho tiempo que no. O sea, lo podemos todo esto automatizar y asegurarnos de que todos los equipos vayan y el sistema vaya a buen puerto. No puedo olvidar el pensar si estamos en un productor de ecológico o de convencional, porque bueno, nos condiciona muchísimo a nivel de riego en cuanto a que los emisores y los sistemas de filtrado, es decir, el equipamiento de la instalación, tiene que estar pensada para trabajar con esos productos. Son productos que a día de hoy suelen ser más densos y más complicados y que por lo tanto tengo que proteger más mi sistema de riego, ¿de acuerdo? Además, como vuelvo a lo de antes, son productos que suelen ser más caros y por lo tanto me interesa ser lo más eficiente posible a la hora de aplicarlos. Y no hay otra forma que hacerlo con tecnología. Bueno, y para ir terminando, quería comentaros un caso real donde, bueno, es un productor de almendra que está pagando el agua a 12 céntimos metro cúbico. Ahí vemos la aportación de agua, vemos su producción objetivo, el marco está en convencional y, bueno, pues el precio de almendra con el que se hizo el estudio en su día. Cuando nosotros nos ponemos a valorar los costes que están influenciados por el riego, hacemos una comparativa de lo que es riego por goteo subterráneo frente a riego por goteo superficial. Y vemos 5 grandes bloques, ¿no? El bloque de agua, el bloque de fertilización, el bloque de recolección, labores culturales y riego. De alguna manera, si los analizamos, podemos ver que este señor, comparando una hectárea de goteo superficial frente a una hectárea de goteo subterráneo, estaba teniendo un ahorro de costes de más de 500 euros por hectárea. Luego, a la vez, consiguió obtener un rendimiento de un 10% por encima, lo que hace pues, que al final tengas anualmente, cuando estamos en producción, más de 1.600 euros por hectárea que nos echamos al bolsillo. Al final, estas son las claves con las que buscamos para ser más rentables con nuestro sistema de riego. Obviamente, la instalación en subterráneo le costó algo más, en torno a 400 euros por hectárea en el año inicial, pero ya a partir de ahí no hay un coste superior en el manejo de la misma. Y para terminar, pues estas 4 conclusiones que son lo más interesante que os podéis llevar, y es que, bueno, pues el sistema de riego, enfocándolo bien, nos va a ayudar muchísimo a reducir los costes, podemos conseguir una mayor calidad, rendimiento y manejándolo con tecnología podemos conseguir tener un impacto medioambiental mucho menor. Como he dicho, todas las claves que rodean al riego son importantísimas. Nunca consintáis de hacer un sistema de riego sin valorar todas ellas porque lo rodean y están relacionadas.
la tecnología es fundamental para de verdad conseguir esta eficiencia. O sea, no podemos estar pensando en regar como antes, sin medidores de humedad, sin sondas de pH, de conductividad, sin tenerlo automatizado, sin hacer la nutrición, como he comentado, controlándola y siendo muy precisos, porque si no, al final es muy costoso de verdad conseguir esa mayor eficiencia. Y luego, en cuanto a las dos vertientes que os decía del sistema de riego, pues tenemos mucha experiencia, con más de 20 años, donde hemos visto muchos productores, tenemos muchos datos y donde siempre hemos visto que es el sistema más eficiente que podemos tener cuando relacionamos los costes con el kilo producido. Bien, ahí tenéis mis datos de contacto. De todas formas, pues bueno, cualquier cosa ahora podemos hablar en la ronda de preguntas.